Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar trabajando con medidas de tendencia central y estamos iniciando ya con las medidas numéricas para describir datos numéricos, para lo cual pues vamos a comenzar pues por definir algunas medidas como la media, la mediana y la moda. Las medidas de dispersión, esas las vamos a dejar para la siguiente semana y vamos a estar trabajando entonces por el momento únicamente con medidas de tendencia central. Aquí están las temáticas que vamos a abordar, aunque no todos estos temas los vamos a ver en esta semana, pero es, digamos, la última parte de esta primera unidad. Vamos a comenzar primero con la descripción de los datos con medidas numéricas. Eh, Vamos a tener dos tipos de medidas numéricas para describir un conjunto de datos. Vamos a hablar primero de medidas de tendencia central, es de lo que va a tratar este video y el trabajo de esta semana, y también medidas de dispersión, que van a ser las medidas que vamos a estar trabajando la semana que entra. Como ustedes habrán visto la semana pasada que estuvimos trabajando, las gráficas van a ser muy útiles para hacer una descripción visual de los conjuntos de datos, pero en algunas ocasiones pues no son la mejor herramienta para describir el comportamiento de esa población, ¿no? Imagínense que les dijeran por teléfono, oye, cómo quedan los datos de tal cosa, ¿no? Por ejemplo, de las estaturas de los alumnos, algo así. Pues por teléfono no pueden pasar esa información, ¿no? O sea, no pueden decirle a sus compañeros, la gráfica es así, así. No, 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 no tienen esa manera. Entonces, ahí va a ser necesario utilizar otro tipo de mediciones y en este caso lo que vamos a utilizar van a ser las medidas de tendencia central y de dispersión que vamos a poder calcular a partir de lo que obtenemos una muestra. Con estos datos de la muestra se pueden calcular un conjunto de números que nos van a dar precisamente esa información sobre cómo se distribuye la frecuencia, ¿no? Las distribuciones de frecuencia de esas variables, ¿no? Ahora, estas mediciones que vamos a estar calculando van a recibir dos nombres de acuerdo a de qué o de dónde estamos obteniendo los datos. Si nuestros datos los estamos obteniendo de toda la población, se les va a llamar parámetros. Si únicamente estamos seleccionando una parte de esa población, los vamos a llamar estadísticas o estadísticos. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera, quiero ver cuántas materias deben los alumnos del CCH. Si le preguntara a cada uno de los alumnos del CCH cuántas asignaturas deben, entonces ese sería un parámetro. Si yo hiciera una selección de 30 alumnos para ver cuántas materias deben y con eso quiero hacer inferencias de toda la población, a esos 30 alumnos les pregunto, hago mis cálculos y a lo que obtenga se les va a llamar estadísticos. Entonces los estadísticos son para muestras, para una parte de toda la población y los parámetros son para toda la población. Ahora vamos a empezar definiendo algunas medidas de tendencia central. La primera y la más utilizada es el promedio aritmético. Es muy sencillito definirla y lo único que hay que ahorita hacer la observación es que si nosotros hablamos de la medida de la media para una muestra, vamos a estar utilizando el símbolo que tenemos aquí, que es una X con una rayita arriba, ¿no? Se le llama normalmente X barra, ¿no? Cuando nosotros hablamos de X barra, nos estamos refiriendo a este símbolo y significa la media de una muestra. Y si hablamos de la media de toda una población, vamos a estar utilizando la letra griega mu, esta letra que tenemos aquí. Esa letra hace referencia a la media para toda la población. Entonces, este es un estadístico y este es un parámetro. Ahora, vamos a ver cómo definimos la media. Vamos a suponer que tenemos 10 mediciones, 10 datos. De qué sean, no sabemos, no importa. O sea, lo que nos interesa ahorita es cómo podemos obtenerla. Tenemos 10 mediciones. Las mediciones son 3, 4, 5, 3, 4, 7, 6, 4, 8 y 3. Esas serían nuestras 10 mediciones. Bueno, la media aritmética o promedio de este conjunto de n mediciones va a ser igual a la suma de todas estas mediciones dividida entre n. Eso es lo que nos indica aquí esta fórmula. Nos dice que la media aritmética o x barra va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de los xi, donde cada xi va a ser cada una de las mediciones que nosotros obtuvimos de nuestra muestra. Entonces sería sumar el x1 más el x2 hasta llegar hasta n y el resultado lo divido entre n ya escrito, digamos, de forma más explícita o más clara, sería suben su primer valor de la medición, más su segundo valor de la medición, más el tercero, hasta la última, hasta el enésimo dato de su muestra. Una vez que los han sumado todos, ahora sí, dividen entre n y lo que obtienen sería la media aritmética. Para este conjunto de datos, entonces tendríamos que sumar 3 más 4 más 5 más 3 más 4 más 7 más 6 más 4 más 8 más 3.
y a este resultado que obtengan, dividirlo entre 10. Si sumamos lo de arriba, nos da 47. Al dividirlo entre 10, tenemos 4.7. Y entonces este 4.7 sería nuestra media aritmética. Si hacemos el histograma de estos datos, nosotros podríamos hacerlo como vimos la semana pasada, obtendríamos esta gráfica que tenemos aquí, ¿no? Tenemos dos barras con una altura de 3 y tenemos una, 2, 3, 4 barras con una altura de 1. Si regresamos a los datos, recuerden, estas son nuestras mediciones. Si las ordenamos, tenemos 3 de 3, 3 de 4, uno de 5, uno de 6, uno de 7 y uno de 8. Entonces, aquí sería nuestro histograma. ¿Cómo podemos representar gráficamente la media en esta gráfica? La media la podemos representar mediante una recta vertical en el valor que nosotros tenemos. Por ejemplo, aquí en este caso es 4.7. Si aquí está el 3, aquí el 4, aquí el 4.7 debe estar más o menos por aquí. Entonces, de este lado debe de aparecerles una línea y esta línea representa la media. ¿Sale? Quizá aquí convendría que le pusieran aquí un nombrecito, una flechita y dijeran media, ¿no? Esta de aquí es la media. Ahora, hay otra medida de tendencia central a la cual le vamos a llamar mediana. Si usamos los mismos datos, estos datos que teníamos anteriormente, ¿qué significa la mediana? La mediana va a ser, si tenemos n mediciones, lo que tenemos que hacer es ordenar esos datos de menor a mayor y dependiendo de cuántos tenemos, pues, observar cuál de todos ellos es el que está en la posición central, ¿no? En la posición media, el que está justo a la mitad. Entonces tenemos que ordenar estos datos. Entonces ordenamos estos datos. Aquí ya los puse ordenados. 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7 y 8. A la hora de que yo ordeno estos datos, puedo darme cuenta de que en este caso tenemos 10 datos. No hay uno que esté en la posición central. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Está este 4. Después 1, 2, 3, 4, 5. Está este 4. Entonces, entre estos dos datos no hay ninguno en medio. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad par de datos. Entonces, si tuviéramos una cantidad impar, es decir, por ejemplo, no estuviera este 8, pues la media sería el que estuviera en la posición central. Pero en este caso tenemos 10 datos. Por lo tanto, no tenemos solamente uno en medio, tenemos dos. Cuando ocurra esto, promediamos los dos. Cuando tengan una cantidad impar, es decir, si tengan un único dato en medio, entonces ese sería su mediana, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, tomamos los dos datos centrales, porque aquí hay dos. Si nada más hubiera uno, esa es nuestra media. Como en este caso tenemos dos, pues los vamos a tener que promediar. Entonces, vamos a promediar estos dos y nuestra mediana va a ser 4 más 4, sumamos estos dos que están en el centro, entre 2. Sería 8 entre 2, 4. La mediana de estos datos sería 4. Si lo que deseamos es hacer un histograma como en el caso anterior, podemos darnos cuenta que a la hora de graficar nuestro histograma, por aquí estaba la media en 4.7 y en este caso hicimos el cálculo de la mediana y la mediana había estado en 4. Entonces, por aquí debería de aparecernos una línea que sería en 4.7, que es la que teníamos hace rato, y nos debería de aparecer otra línea aquí en el 4, puesto que este sería el valor de nuestra mediana. Recuerden, esta es media y aquí estaría nuestra mediana. Entonces, ahí tenemos dos medidas de tendencia central, ¿no? Hay una última medida de tendencia central que vamos a estar trabajando y la cual la vamos a llamar moda. Y esta moda va a ser la categoría que se presenta con mayor frecuencia o el valor de X que se presenta con mayor frecuencia, ¿no? En este caso, en el caso de la moda, sirve para dos tipos de variables. Puede servir tanto para variables numéricas como para variables categóricas. Ahí simplemente es el valor que se repita con mayor frecuencia. Si es una variable numérica, pues es entonces el valor de la variable que desaparezca más veces, ¿no? Entonces, los datos ya están ordenados como teníamos aquí, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos observar? A la hora de que tenemos estos datos que ya estaban ordenados, podemos observar que el dato 3 y el dato 4 son los que aparecen con mayor frecuencia. Entonces decimos que los datos tienen dos modas o que son bimodales, ¿no? Es decir, este 3 aparece tres veces y el 4 aparece tres veces. Tiene dos modas. Aquí es importante hacer esa aclaración. Puede que ustedes al tener un conjunto de datos no tenga moda. Por ejemplo, si sus datos fueran 1, 2, 3, 4, 5, no hay ningún dato que se repita, por lo tanto no existe la moda. Puede que tenga una sola moda. Si sus datos son 1, 2, 3, 4, 4, 5,
El 4 se está repitiendo, por lo tanto ese 4 sería la moda. En este caso, el 3 se repite 3 veces y el 4 también se repite 3 veces. Entonces tiene dos modas y por lo tanto se llama bimodal. En general, cuando tienen más de una moda, se les llama conjuntos de datos polimodales, porque tiene varias modas. Y entonces aquí también lo podemos representar de manera gráfica. Ponemos nuestro histograma, recordemos que por aquí estaba la media, por aquí estaba nuestra mediana, y ahora vamos a tener que graficar dos valores, uno en 3 y uno en 4, puesto que en este caso estamos trabajando con la moda y ya vimos que tiene dos valores. Uno va a ser para el 3 y uno para el 4. Por aquí va a estar el del 3 y por aquí el del 4. Allí están ya representadas nuestras medidas de tendencia central. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si es que nuestros datos los tuviéramos organizados en una tabla? Bueno, obtener las medidas de tendencia central sería algo muy, muy sencillito, ¿no? Lo que tendríamos que hacer, ¿qué sería? ¿Cómo obtendríamos la media? Lo podemos hacer de dos maneras. La primera es, si multiplicamos cada dato, o sea, nuestros datos que tenemos aquí, los podemos llamar XY a cada uno de estos datos. Si multiplicamos cada dato XY por su frecuencia, podemos ir haciendo estas multiplicaciones, sumamos todos los productos y los dividimos entre n, es decir, 3 por 3. ¿Por qué lo multiplico por 3? Porque recuerden que sumar 3 más 3 más 3. Como está 3 veces, tengo que sumarlo 3 veces, pero pues es lo mismo que 3 por 3. 4 más 4 más 4, pues es lo mismo que 4 por 3. El 5 aparece una vez, pues entonces 5 por 1, etcétera. Entonces aquí tendría que ir poniendo esos valores y el resultado total lo divido, en este caso entre 10, porque tenemos 10 valores, ¿no? Otra forma que también podemos hacerlo es multiplicando cada dato por su frecuencia relativa. Es decir, si multiplico 3 por 3 décimos, aquí voy a tener 9 décimos. 4 por 3 décimos, 12 décimos. 5 por un décimo, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos. Y a la hora de sumarlos, observen que estos resultados son lo mismo, nada más que en este caso ya está dividido entre 10, por eso nos da el 4.7, que sería nuestra media, y en este caso sería 47, pero 47 dividido entre 10 nos da 4.7. Recuerden que en este primer caso, cuando multiplicamos cada dato por su frecuencia, hay que dividir entre n. Si cada dato lo multiplicamos por la frecuencia relativa, entonces nada más sumamos estos productos. Y aquí tendríamos 47 décimos, que es el 4.7. Bueno, para resumir un poco nuestra información, las medidas de tendencia central podemos decir que se van a encargar de resumir la información en un conjunto de un conjunto de datos numérico por medio de un número. El número lo que nos va a decir es alrededor de qué número se agrupan casi todos los datos, ¿no? Y estas medidas de tendencia central las vamos a tener de tres tipos en esencia. La moda, que es el número que se repite con mayor frecuencia. La media, que es el promedio de este conjunto de datos numéricos, y la mediana, que es el centro de todo el conjunto de datos numéricos, ¿no? O sea, si están todos ordenados, el que esté en la posición central, esa sería nuestra mediana. En la semana pasada hicimos la gráfica de los datos del peso al nacer de 30 bebés. Recuerden que aquí habíamos tomado el valor más pequeño que era 2.54 y el más alto de 4.26 kilogramos. Habíamos hecho un histograma y habíamos visto que en este histograma podíamos ubicar más o menos el centro del histograma aproximadamente por aquí, en 3.4, 3.40 y algo. Entonces, por aquí debe de estar el centro de nuestro histograma, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es ustedes tendrían que comprobar que la media, con estos datos que tenemos, aquí se los dejo, si quieren tomar una captura de pantalla y pasarlo a Excel, lo pueden pasar a Excel y con eso trabajan y comprueben que en efecto la media aritmética de este conjunto de datos es 3.43, es decir, aproximadamente por aquí, por esta zona debe de haber una línea vertical. La mediana es 3.49, entonces 3.49, un poquito más adelante debe estar la mediana, y la moda es 3.49. Para eso, obviamente, tendrían que meter estos datos a Excel, sumarlos, dividirlos, en este caso entre 30, porque eran 30 datos. Para la mediana tendrían que ordenarlos, buscar los datos 15 y 16 y promediarlos entre ellos para obtener el dato que está en la posición central. Y para la moda, lo que tendríamos que hacer sería ver cuál de estos datos es el que se repite con mayor frecuencia, ¿no?
Pero ¿qué es lo que pasaría si los datos estuvieran agrupados por intervalos? Lo que les había puesto anteriormente, esto que les pedí que hicieran, háganlo por favor de manera puntual. O sea, métanlo a Excel y trabajen de manera puntual. Y vamos a ver ahora qué es lo que ocurre si los datos están agrupados por intervalos. Bueno, la idea va a ser exactamente la misma que cuando lo habíamos hecho de manera puntual, nada más que aquí tenemos que tener una nueva columna a lo que le vamos a llamar marca de clase. ¿Qué va a ser nuestra marca de clase? Bueno, ustedes recordarán que cuando habíamos agrupado por intervalos, nosotros decíamos, este intervalo va desde 2.54 hasta 2.83. Tenemos todos estos valores que están intermedios entre este 2.54 y este 2.83, y todos esos valores que estaban ahí entre ellos dos pertenecían al intervalo. Bueno, lo que tendríamos que hacer es definir de ese intervalo cuál sería el valor de la variable que valdría, digamos, o sea, como que el que representaría todo ese intervalo. Y entonces nosotros podríamos nombrar un representante para cada una de estas clases a través de algo que le vamos a llamar marca de clase. Puede ser cualquier número del intervalo, pero usualmente lo que se estila o lo que se recomienda es que sea el punto central del intervalo. ¿Y cómo lo obtenemos? Pues sumando el límite inferior más el límite superior y dividiendo entre 2. Entonces, por ejemplo, si yo hago 2.54 más 2.83, a la hora de que lo sumo y el resultado lo divido entre 2, me va a salir como 2.68, ¿no? Y aquí ya los coloqué. Entonces, la posición central entre este valor y este de aquí, es decir, sumarlos y dividirlos entre 2, me da 2.68. Lo mismo hago para este intervalo, para cada uno de los intervalos, sumo los dos extremos y divido entre 2 para obtener esta marca de clase. Si ustedes se dan cuenta, pues ya tengo las marcas de clase para cada intervalo y esta marca de clase va a fungir como nuestro dato que teníamos en el caso anterior. Y lo podemos calcular la media entonces de dos maneras. De la misma manera que hace rato habíamos dicho, una es multiplicar en este caso nuestra marca de clase por la frecuencia. Por ejemplo, 2.685 por 4 me da 10.74. 2.975 por 4 11.9. Y así van haciendo todas estas multiplicaciones y aquí tienen los resultados. Suman estos resultados, en este caso me dio 102.88 y este 102.88 habría que dividirlo entre el total de datos, que en este caso sería 30. 102.88 es alrededor de 104, 105, habría que hacer el cálculo, pero es alrededor de 3.4, 3.5. Entonces habría que dividir 102.88 entre 30 para tener la media. Y la otra forma era multiplicar cada una de las marcas de clase por la frecuencia relativa. Es decir, multipliquen esta marca de clase que ya obtuvieron por la frecuencia relativa que habíamos tenido en esta columna, ¿no? Entonces van multiplicando. Aquí pongo los resultados y a la hora de sumar esas multiplicaciones de cada marca de clase por la frecuencia relativa, tengo esos resultados, los sumo y el resultado de esa suma es nuestra media aritmética. En este caso, la media de todos nuestros datos de los pesos de los bebés al nacer es 3.4293. Quiere decir que en promedio, para esa muestra, los bebés pesaron 3.42 kilogramos, ¿no? O sea, 3 kilos 400, más o menos, 3.420 gramos. Entonces, esa sería la manera de obtener la media. La moda, ¿cuál sería la moda? La moda va a ser el dato que se repite con mayor frecuencia absoluta. De todos estos que tenemos aquí, recuerden, habíamos definido nuestras marcas de clase. Bueno, ¿cuál es la marca de clase que se repite con mayor frecuencia? Aquí está una frecuencia de 4, 5, 4, 4, 5, 8, 6, 3. El que tiene más frecuencia es el de 3.555, ¿no? Entonces, este dato que tenemos aquí, que es el que se repite con mayor frecuencia, vamos a decir que es nuestra moda. ¿Y quién va a ser nuestra mediana? Bueno, recuerden que la mediana es la medida que está en la posición central. Como aquí nosotros ya tenemos en esta tabla los datos de alguna manera ordenados, podríamos decir que estos son los más pequeños y estos son los más grandes, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer sería ir contando los datos que tenemos aquí en nuestra frecuencia hasta llegar a la posición central, que en este caso, como son 30 datos, la posición central está entre el 15 y el 16, porque es una cantidad par. Entonces aquí hay 4 datos, más otros 4, hasta acá hemos abarcado 8, más otros 5, hasta acá hemos abarcado 13. 4 más 4, 8, más 5, 13.
¿En dónde deben estar los datos 15 y 16? Seguramente van a estar en esta clase. Hasta acá van el 13 y aquí van a ir el 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Esos datos, los datos desde el 14 hasta el 21, van a estar en esta categoría, en esta clase. Por lo tanto, aquí vamos a tener nuestra mediana. Nuestra mediana también va a valer 3.555. Entonces, ahí ya podemos comprobar que nuestros datos que teníamos son, la media es 3.429.3 y la mediana es 3.555 y la moda 3.555, ¿no? Esos son los datos que obtuvimos a partir de la tabla anterior, ¿no? De esta tabla que tenemos aquí. Ahora, ¿qué es lo que podemos observar? Que con el otro método habíamos obtenido que la media era 3.43, 3.49 era la mediana y la moda era 3.49. Pues estos datos son diferentes en esencia a los que tenemos aquí. Estos datos aquí son diferentes a los que obtuvimos hace rato. Pues esto está poniendo medio raro, ¿no? ¿Por qué no son iguales? Bueno, de hecho no hay nada raro entre esos dos datos, ¿no? Que tenemos. ¿Cuál es la explicación que podríamos decir, que podríamos dar respecto a esta diferencia entre los dos métodos que utilizamos, el método puntual y el método por intervalos? Bueno, el uso de un método puntual o de agrupamiento por intervalos, pues recuerden, eso vaya a depender de cada quien al elaborar los datos. Lo pueden hacer puntual o pueden hacerlo por intervalos. Eh, por una parte, el método puntual va a ser muy exacto. De hecho, es el método que me da los resultados exactos y precisos. No va a haber lugar a dudas de nuestros resultados si lo hacemos de manera puntual. Y si lo hacemos por intervalos, quizá ahí nuestros resultados varíen del método puntual. Ahí van a ser un poquito imprecisos, pero ahí cada uno ofrece alguna ventaja, ¿no? El método puntual es exacto, pero es más tardado, ¿no? O sea, si tenemos 50 datos, esto se vuelve algo bien talachudo, mucho trabajo, pero es bien exacto. Por otra parte, si lo hacemos por intervalos, se puede hacer muchísimo más rápido, pero el problema es que se pierde exactitud en los resultados. Entonces, aquí pues vamos a ver que hay algunas ventajas y desventajas de cada medida de tendencia central, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la media y vamos a ver cuáles son sus ventajas y desventajas. La media tiene como ventajas, por ejemplo, que es la medida de tendencia central que es más usada de todas, ¿no? Es la que más se utiliza. Para su cálculo se emplea toda la información disponible. Otra ventaja es que presenta un único valor, no como la moda. La moda pueden tener una, dos, tres, cinco modas, las que sean, ¿no? La media es un solo valor. La media también, aparte, tiene muchísimo rigor matemático, ¿no? O sea, no hay lugar a dudas de cómo calcularla. Y en la gráfica de frecuencia representa el centro de gravedad de todos los datos, es decir, ubica la posición a partir de donde está hacia la izquierda la mitad de la gráfica y hacia la derecha la mitad de la gráfica. Es decir, parte la gráfica exactamente en dos áreas exactamente iguales, ¿no? El área izquierda y el área derecha de los rectángulos deben de ser iguales, deben de medir lo mismo. ¿Qué ventajas presenta la media? La primera es, si hay valores extremos, pues ahí la media pues tiene problemas, ¿no? Si tienen los datos 1, 2, 2, 3, 4, 40, ese 40 va a hacer que la media valga muchísimo y no se acerque a los demás valores, ¿no? O sea, los valores extremos o que estén demasiado grandes, lo que van a hacer es afectar mucho a la media. También no es recomendable que se utilice en distribuciones que están sesgadas o que no son simétricas. Además, si esta variable es discreta, no, podría ocurrir que la media no pertenezca al conjunto de valores posibles de la variable. También hay otra desventaja que es que la variable, bueno, el resultado de una media tiene que ser exclusivamente para valores de alguna variable numérica. No sirve para variables categóricas la media. La mediana. ¿Cuál es ahí el de la mediana? Bueno, es fácil de calcular si son pocas observaciones, esa es una de sus ventajas. También tiene como ventaja que no se ve influenciada por valores extremos, solamente influyen los valores centrales y rapidísimo se puede entender la mediana, no hay tanto problema para entenderla. Pero como desventajas, no utilizamos toda la información disponible, solamente nos estamos dando cuenta de los valores que están en el centro. Toda la demás información, pues es información que se está desperdiciando, que no la estamos tomando en cuenta.
Entonces, esa es también una desventaja. Otra desventaja es que tenemos que ordenar los datos antes de determinar cuál es la mediana. En cambio, para la media no es necesario, solamente sumamos y dividimos entre n. Entonces, ahí tenemos una desventaja para la mediana, que es que los datos deben de estar ordenados. Y para la moda, también algunas ventajas que tiene es que no requiere cálculos, también se puede utilizar para datos cuantitativos como cualitativos. Es decir, como les había comentado hace rato, es el dato, el valor numérico o la categoría que se repite con mayor frecuencia. Entonces puede ser utilizado para datos numéricos y categóricos. Se puede interpretar de manera bastante fácil y no tiene ninguna influencia los valores extremos. Ahí únicamente lo que importa son los valores que se repiten más veces. ¿Qué desventajas tiene la moda? Bueno, para la moda también tenemos algunas desventajas, como por ejemplo, si tenemos pocos datos, pues no tiene ninguna utilidad, ¿no? Tiene muy poca utilidad. También puede que no exista la moda. Si tenemos cuatro datos, los datos uno, 2, 4 y 5, pues para esos cuatro datos que yo les ofrecí, no existe moda porque no hay ninguno que se repita. Entonces, puede que la moda no exista. Esa es una desventaja, puede no existir. Ahora, también tiene solamente significado si tienen muchos datos. Si tienen poquitos datos, pues quizá no haya mucha significancia, mucho significado para la moda. También no hay no utiliza toda la información disponible. Puede que parte de la información que ustedes hayan recabado en su muestreo no se utilice para la moda, ¿no? Porque solamente se están viendo los datos que se repiten con mayor frecuencia y todos los demás pues se ignoran. Además, también tiene es difícil de interpretarse cuál es el sentido de la moda si tenemos tres o más modas. Si tenemos cinco modas, pues ya, no tenemos así casi nada que interpretar, no tiene mucha información que ofrecernos la moda. Entonces, también ahí tienen ventajas y desventajas para cada una de las medidas de tendencia central. Bueno, con esto que ya acabamos de ver, ya tienen toda la información necesaria para que empiecen a trabajar las medidas de tendencia central de la tarea de esta semana. No se les olvide tener todas las dudas listas que vayan a ir surgiendo para la sesión de Zoom. ¿Sale? Nos vemos la siguiente semana.